Tú, yo, todas y todos podemos hacer eco. Ecos contra la corrupción. La emisión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Con Fernanda Reyes Bueno y Agustín Páez. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos en Ecos contra la Corrupción, el espacio de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla, donde analizamos las causas, consecuencias y soluciones frente a la corrupción, siempre desde una perspectiva ciudadana, institucional y académica. Les saluda Giovanni Camarillo con mucho gusto por estar acompañándolos en este pequeño espacio. Hoy hablaremos de un tema fundamental. ¿Qué papel puede desempeñar la universidad en la construcción de la cultura de la integridad y rendición de cuentas? Y para ello, el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, la doctora María Margarita Argüelles Gómez, académica de la UAP o de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para que nos entienda mejor, y responsable del proyecto de Laboratorio Anticorrupción, una iniciativa que busca estudiar, analizar y comprender los fenómenos de la corrupción y malas prácticas en la administración pública desde la investigación universitaria. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, licenciado Giovanni, muchas gracias a todo el staff, a los compañeros que hicieron posible o que hacen posible esta dinámica muy importante y muy interesante además. Muchas gracias por su presencia. Y bueno, pues para dar paso a la entrevista, primero daremos también paso a la semblanza para que conozcan un poco más a la doctora. Tiene formación académica como doctora en Gobierno, Gestión y Democracia por el Coltlax, el Colegio de Tlaxcala, maestría en Educación y licenciatura en Comunicación Política, en Ciencias Políticas, más de 40 años de experiencia como docente en nivel superior, y maestría y doctorado, además de experiencia profesional como consultora política en imagen pública, liderazgo, análisis político e investigación, diseño curricular de programas de posgrado, licenciatura y educación continua. Actualmente es profesora investigadora en ciencias políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP. Es directora académica y profesora titular en el CIDEM, capacitadora y directora académica en la Academia de Formación Policial General Ignacio Zaragoza, es profesora invitada en la Universidad Vasco de Quiroga, Universidad Anáhuac de Puebla, el IAP y el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, ID. Titular del órgano interno de control del INAOE por 6 años. También en temas de investigación, coordina el Laboratorio Anticorrupción Interdisciplinario de la UAP desde el 2018 a la fecha, en colaboración con el Instituto de Humanidades de la UNAM, publicaciones en temas de elecciones en Puebla, transversalidad de género en administración municipal, democracia, poder y corrupción. Además es miembro fundadora de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, secretaria ejecutiva y secretaria de membresías, profesora invitada también de la Escuela Complutense Latinoamericana. Así es el amplio currículum de la doctora, a quien agradecemos que el día de hoy nos esté acompañando. Al contrario, muchas gracias por esta semblanza inmerecida, pero bueno, veremos qué podemos hacer. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues para comenzar, que nos platique qué es el Laboratorio Anticorrupción y cómo surge esta iniciativa dentro de la UAP. Claro. Bueno, este laboratorio es un espacio creativo, un espacio flexible de reflexión que tiene el propósito de coadyuvar a la generación de conocimiento, a la construcción de saber acerca de la corrupción, específicamente para México, desde la perspectiva de la comunicación política también. Y, ¿por qué no también contribuir al combate a la corrupción, si no a la eliminación, por lo menos al cerco de la corrupción, considerando incluso los objetivos del desarrollo para 2030, que es el objetivo 16, paz y justicia, instituciones sólidas. La iniciativa va a nacer desde el 2018, primero como un observatorio de políticas públicas, pero después, por la dinámica del trabajo que era muy acotado, y a propósito de que propuse un seminario optativo para la maestría en Ciencias Políticas de la misma universidad. Esta materia se llamaba Democracia, Poder y Corrupción, fue un seminario. Se generó como una necesidad precisamente de
pues hacer algo relacionado con el combate a la corrupción. Es así como nace este proyecto de laboratorio, que lo abrí como servicio social y prácticas profesionales. Es algo interesante porque muchas veces pensamos que la corrupción solo debe de combatirse desde las instituciones gubernamentales o en los órganos de control o desde el ámbito municipal. ¿Por qué es importante que también la academia participe y se involucre en este tipo de temas? Bueno, no solo es importante, es necesario. Hay una investigación de un colega que se llama Luis Jair Trejo Alonso, en la que da a conocer un esquema de la evolución de los discursos de anticorrupción y desde los diferentes enfoques, desde 1967 que inició precisamente el estudio, es un enfoque económico, pero después cómo va avanzando el estudio de la observación que se tiene de la corrupción y la forma en que de manera dinámica va cambiando la conceptualización del concepto hasta 1970, que desde la ONU se retoma el problema para fijarlo como un estudio anticorrupción. Después, cómo hay prácticas en Estados Unidos que generan leyes, en 1977, por ejemplo, y se funda en el año del 94 la Transparencia Internacional, desde la que también se hacen estudios académicos, observaciones. Luego el Fondo Monetario Internacional en el 95 va a hacer toda una investigación y fondear programas de desarrollo para combatir también a la corrupción. Y bueno, otros autores en el 96 o la OSD precisamente en el 97, autores también como Yang, que es él estudia desde China también problemas de corrupción, es decir, que no es solamente del continente digamos, liberal en este momento, sino también en otras latitudes, es decir, la corrupción cómo se traslada y no es una cuestión de historia o de culturas. Hasta el Banco Mundial, el PNUD también, y llega a nuestro país generándose a través de un movimiento social en el 2014 hasta crearse precisamente un organismo de combate a la corrupción en nuestro país. Y bueno, así han seguido los estudios de la corrupción y de la anticorrupción y cómo se han adherido, se han incorporado nuevos conceptos, nuevas conceptualizaciones. Por eso es muy importante que desde las academias sí se estudie la corrupción como fenómeno y también obviamente para combatirlo. Es importante lo que usted comenta y remarca porque haciendo un análisis y tan solo de años, más de 60 años desde que este fenómeno surgió, el interés de poderlo estudiar, ver que no es un acto particular de alguna zona, de algún país, sino es a nivel global que la corrupción afecta desde lo particular hasta a lo general, ¿no? Afecta a la economía, afecta al desarrollo, y es por eso importante que se analice este tipo de fenómeno que hasta la fecha nos sigue afectando y que en México, bueno, pues de forma particular se ha empezado a analizar de forma importante desde hace ya un poco más de 10 años. Es correcto. Igual, desde la academia, nosotros hacemos equipos, nos organizamos y por lo pronto desde el 2024 colaboro en un programa de investigación que en próximos días va a publicar una primera obra y es acerca de las compras del Estado. Entonces, ¿cómo es que se generan actos de corrupción a partir precisamente de las compras públicas? Pero bueno, son estas redes de investigación que son imprescindibles para continuar precisamente con este trabajo, pues que no termina.
Es un trabajo, como usted dice, inacabado, que siempre se le encuentran nuevos vértices y que de algún modo se tienen que ir atacando. Como usted decía, a lo mejor es difícil pensar en erradicarla, pero sí cercarla. Me gustó esa palabra que usted utilizó, cercar el fenómeno de la corrupción, que a final de cuentas no es privativo del servicio público, también es de la vida diaria, en todos los ámbitos sociales se ve este fenómeno que nos afecta a todos, ¿no? Así es. De hecho, en el año aproximadamente, pues a finales del siglo pasado, en los años 90, se pensaba que la corrupción solamente era en el sector público. Pero ya se determinó que no solamente es en el sector público, sino también en el sector privado. Es decir, no solamente es con el erario público que se puede cometer una infracción que decliva en corrupción, sino también en empresas privadas. Dentro de la misma empresa hay actos de corrupción. Así es que no es privativo del sector público, efectivamente. Así es. Y bueno, pues para seguir platicando acerca de este tema, vamos a hacer un pequeño corte para seguir platicando de cómo se ha instaurado este tema de la investigación en torno a la corrupción y que nos siga aportando con más datos. Vamos a hacer un corte, y regresamos. ¿Quieres hacer eco contra la corrupción? Llámanos 2222 73 77 17. Te escuchamos. Ecos contra la corrupción. Estamos de vuelta. Tu opinión es importante. Escríbenos un WhatsApp al 2215 87 56 57. Juntos hagamos ecos contra la corrupción. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Ecos contra la Corrupción. Si usted quiere escribirnos, puede hacerlo a través de WhatsApp por el 22 15 87 56 57 o llamarnos al 22 22 73 77 17 y al 22 22 73 77 16. Y aprovechando el paréntesis, si usted no conoce la página Integridad desde la Raíz, lo invito a que la consulte. integridadesdelaraíz.org.mx. Es un espacio dedicado a chicos y jóvenes quienes podrán ahí encontrar varios temas importantes que les ayudarán a fortalecer y fomentar la cultura de la integridad y el combate de la corrupción a través de dinámicas, a través de videos, a través de juegos. También los más chicos de casa pueden entretenerse ahora. A propósito de que ahora ya vienen las vacaciones, bueno, pues tienen ahí un espacio en el cual puedan ellos aprender de temas importantes a través del juego. Y también les invitamos a que participen con nosotros en el Mundialito TikTokero, que como parte de la región Centro Golfo Istmo, junto con Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Hidalgo, estamos en este monito tiktokero. Son videos que se generan a través de TikTok, los cuales siempre llevan un mensaje que va de combate a la corrupción, del fomento de la integridad. Es un mundialito o una dinámica interesante. Esperemos que a ustedes les agrade y nos encuentran en todas las redes sociales como Sea Puebla para que los pueda consultar y nos apoye compartiendo y también dando like a cada uno de nuestros videos. Y bueno, retomando el tema que tenemos aquí con la doctora Margarita, hablaba de estos proyectos que se realizan, que se plantean análisis de información pública, evaluaciones, resultados gubernamentales y construir casos de estudio. ¿Qué aporte o qué aporta este tipo de análisis de fortalecimiento a la democracia, lo que ustedes han estado realizando desde hace ya bastantes años? Sí, bueno, el proyecto todavía tiene ya programado para este año y un poco la mitad del que viene, hacer su publicación. Las publicaciones que se tienen contempladas son precisamente esta construcción de los 25, tenemos 25 casos, para que sea de una manera dinámica, un conocimiento entre los jóvenes de la facultad, básicamente, y con ello entonces hacer una correlación con los juicios de ética, los juicios críticos de ética que se tienen que elaborar y que siempre van aparejados con los acontecimientos y los hechos, los actos humanos. Entonces, bueno, pues ese es en principio el propósito, la publicación, y con ello entonces se pretende sea un material didáctico para que se pueda utilizar en las aulas.
¿Cómo se correlaciona, digamos, con la integridad? Pues bueno, a través del conocimiento. Si no hay un conocimiento, pero además un conocimiento crítico, entonces no es posible apropiárselo para poderlo actuar. Esa es la finalidad, y de esa manera, pues entonces hacer que, o posibilitar que el estudiante, el ciudadano de a pie incluso, tenga los elementos suficientes y necesarios como para, ante un evento, poder actuar. Poder discernir acerca de lo que, la gran problemática que eso significa, y en consecuencia actuar, ¿no? Exactamente. Y en ese aspecto, doctora, que resulta también interesante el trabajo que se hace en el laboratorio, es buscar diferenciar entre actos de corrupción y malas prácticas administrativas. ¿Por qué es importante distinguir estos temas o separarlos para que la gente empiece a darse cuenta que son dos lugares distintos, dos cuestiones diferentes? Bueno, en el 2009 hay un autor, Aroca, que hace una tipificación, digamos, de los actos de corrupción. Además de que, por ejemplo, Max Weber nos habla de la burocracia, que es la maquinaria del Estado, y de el resto de la sociedad, que, digamos, está al margen del aparato burocrático. En ambos sabemos que se pueden incurrir en actos de corrupción. Sin embargo, en este caso, Aroca hace una tipificación de actos de corrupción negros, grises y blancos. Es como una tonalidad, y en esa tonalidad entonces hay una distinción. Los actos de corrupción negros son los que infringen abierta y claramente la ley establecida, precisamente para violarla y entonces obtener un beneficio personal, que puede ser económico, puede ser material, humano incluso, en su beneficio propio o de algunas personas de su interés. Estos actos de corrupción, digamos que son los más visibles. Incluso se han generado leyes, después de las investigaciones, se generan leyes para crear o estipular la manera en que se tiene que evitar y la manera en que se castiga. Entonces son leyes punitivas. Es lo que se generó precisamente con el Sistema Nacional Anticorrupción en México. Después, los actos grises son los que no tienen una regulación clara, son probablemente los que escapan a los actos punitivos, no se pueden castigar con facilidad, son los que están más en el ámbito de una impunidad. Y los actos blancos de corrupción, digamos que son los que no son graves, entre comillas, pero que son probablemente los más difíciles de erradicar, porque son los actos que se cometen todos los días. Por ejemplo, el adelantarme en una fila, el comprar boletos, aunque sean revendidos del fútbol. Estos actos blancos de corrupción, de todas maneras, generan una dinámica de costumbre o de hábito hacia la corrupción. Bueno, entonces, ¿por qué es importante que se distingan los actos de corrupción de las prácticas o las malas prácticas? Porque los actos de corrupción pueden estar enmarcados en una legalidad, en la ley, o ilegalidad más bien. Y los malos hábitos son estos que son considerados blancos. Y que es importante también desde ahí empezar a trabajar en ellos, ¿no? Para que no se vayan haciendo grandes, para que no vayan generando mayor problemática, hasta llegar a un punto, como usted decía, de llegar a una situación punitiva, que es una sanción económica o incluso corporal, ¿no? Por ejemplo, si me permite, el acontecimiento que sucedió en uno de los juegos donde fueron japoneses al partido, ¿japoneses o chinos? ¿Quiénes fueron? Japoneses, que llevaron sus bolsas de basura. Uh-huh. Bueno, ellos están acostumbrados a eso porque es su cultura. Desde niños los acostumbran a recoger las cosas y ordenarlas o dejarlas mejor ordenadas de como las encontraron. Entonces solicitaron al gobierno de Guadalajara, si no me equivoco, bolsas de basura. ¿Por qué?
pues porque es algo dinámico, es algo lúdico incluso para los niños, pero lo llevan a cabo. Aquí en México o en otras latitudes, no afirmo algún lugar en específico, pero en Puebla, tirar la basura en lugares prohibidos puede ser objeto de sanción. Claro. ¿Por qué llegar a ese grado si se puede hacer desde casa? Es la prevención. Exacto. Pues, doctora, el tiempo es muy breve, le agradecemos mucho la presencia. Seguramente habrá otro espacio para que podamos seguir platicando, porque es muy interesante todo lo que hacen desde este laboratorio de investigación y sobre todo, bueno, pues que la máxima casa de estudios también esté trabajando desde esa perspectiva, ¿no? Para aportar a la sociedad. Pues le agradezco muchísimo, al contrario, y lo felicito precisamente porque esta es una ventana necesaria para que se conozca la corrupción y para que se pueda prevenir. Bueno, pues ahí está la doctora María Margarita Argüelles Gómez, académica e investigadora de la UAP, a quien agradecemos el espacio. Y bueno, simplemente recordarles a ustedes que nos encuentran como Sea Puebla en todas las redes sociales. Nos escuchamos la próxima aquí en Ecos contra la Corrupción. Muy buenas tardes. Esto fue Ecos contra la Corrupción, la emisión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Gracias por tu sintonía. Nos escuchamos en el próximo episodio para juntos seguir haciendo eco.